Muy buen día. Hoy vamos a hablar acerca de la columna vertebral. Es un tema muy importante, pues nosotros debemos aprender la terminología adecuada. Vamos a hablar acerca de la nomenclatura de columna. Tenemos que conocer los términos que se usan de manera generalizada para poder nosotros entendernos con el clínico o con otros colegas radiólogos que estén leyendo nuestros informes. Es por eso que tenemos que usar términos claros para que el médico pueda visualizar en su mente, con la descripción que nosotros estamos haciendo, qué es lo que está ocurriendo. Entonces, la columna es una estructura compleja y esencial del cuerpo humano. Y para comprender la patología de la misma, tenemos que entender algunos conceptos fundamentales. Muy bien. Entonces, la columna vertebral es una estructura fibrocartilaginosa fundamental de la mecánica del cuerpo humano, ya que constituye una pieza indispensable que rige el soporte y locomoción del individuo. Asimismo, cumple además una función protectora de los elementos del sistema nervioso. Entonces, la columna vertebral no solo sirve como una base de soporte para el cuerpo, sino que también nos permite hacer diferentes movimientos de flexión, extensión, de rotación en diferentes ángulos para poder ejercer la locomoción. Entonces la columna vertebral no es una estructura simplemente tubular, sencilla, es una estructura eh, que se ha adaptado al desarrollo del cuerpo humano para ejercer las funciones antes mencionadas y tiene unas curvaturas. Las curvaturas que tienen una concavidad posterior se llaman lordosis y las que tienen una concavidad anterior se llaman cifosis. Entonces, la curvatura primaria son aquellas que se mantienen desde el periodo embrionario fetal. Como sabemos, los embriones tienen una forma de C, es una sola curva, ¿no? Entonces, esta cifosis original se mantiene durante todo el desarrollo. Y esta cifosis lo vamos a tener a nivel de la columna dorsal y al nivel de la columna sacra, ¿no? Asimismo, las curvaturas secundarias son las que se van a producir a nivel de la columna cervical y a nivel de la columna lumbar. ¿Por qué se producen estas curvaturas? Bien, cuando el niño empieza su desarrollo psicomotor y empieza a tratar de sostener la cabeza, entonces la columna cervical se va adaptando para poder ejercer una función mecánica de sostén y con esta curvatura poder distribuir adecuadamente el peso de la cabeza para posteriormente ejercer los movimientos adecuados de la misma. Y en la columna lumbar ocurre lo mismo. Esta curvatura se va a desarrollar una vez que el niño empiece a caminar para poder adoptar la posición de bipedestación. Se produce esta curvatura que permite una adecuada distribución del peso corporal. Muy bien. Entonces, ¿qué estructura y función tienen las vértebras? Las funciones ya las mencionamos, los cuerpos vertebrales, que van a tener una estructura de soporte y protección. Entonces, ¿qué estructuras van a conformar unas vértebras? Típicamente, la vértebra va a tener un cuerpo vertebral. El cuerpo vertebral es la porción más voluminosa de la estructura vertebral y va a servir más que todo para el soporte y el soporte para otras estructuras óseas que se van a unir al mismo, ¿no? ¿Cómo cuáles son estas estructuras óseas? El arco vertebral. El arco vertebral forma un canal de protección por donde pasa la médula espinal y las raíces nerviosas. Asimismo, van a depender también, vamos a observar las apófisis transversas. Las apófisis transversas son proyecciones óseas en donde se van a insertar diferentes estructuras musculares o ligamentarias. Asimismo, tenemos una apófisis espinosa en donde también se insertan estructuras musculares y las carías articulares y apófisis articulares que sirven para el acoplamiento de las vértebras superiores con las vértebras inferiores. Entonces, ¿qué técnicas de imagen vamos a usar para la evaluación de la columna vertebral? Pues tenemos diferentes técnicas de imagen y la principal, ¿verdad? La de primera línea que vamos a utilizar siempre es la radiografía convencional. ¿Por qué sirve la radiografía convencional? La radiografía convencional nos sirve para valorar la estructura ósea. Asimismo, podemos observar la relación entre estas estructuras. Si observamos, por ejemplo, los espacios intervertebrales también los forámenes de conjunción, podemos ver algunas alteraciones como que se miran disminuidos de tamaño, como el foramen de conjunción que se puede ver radiopaco, y esto nos va a hacer eh, sospechar que hay una patología, ¿verdad? Pero no podemos identificar exactamente
el grado de lesión o algo o de la patología discal, por ejemplo. En esta radiografía solo nos van a servir más que todo para la estructura ósea, para ver el cuerpo, alineación de las vértebras, y si hay definición del espacio o cambios degenerativos. Asimismo, tenemos el otro estudio de imagen más avanzado que es la tomografía. La tomografía nos permite realizar reconstrucciones múltiples, análisis tridimensionales, que las tridimensionales les gustan mucho a los clínicos porque entienden mejor la anatomía de esta forma. Y asimismo, nos van a brindar una mejor evaluación de las estructuras óseas. Podemos ver detalles que no vamos a valorar en una radiografía convencional. También, aunque no es lo usual que usemos la tomografía para valorar los discos intervertebrales, también podemos valorar los discos intervertebrales y estructuras musculares y ligamentarias a nivel de la columna vertebral. Ahora, la resonancia magnética es la técnica de imagen eh, la técnica de imagen de elección, la técnica que nos va a permitir valorar en conjunto las mayores características de la columna. Es decir, vamos a valorar tanto la médula ósea, vamos a valorar el disco intervertebral, nos va a dar un mucho mejor detalle anatómico de las estructuras ligamentarias, también las estructuras musculares las vamos a ver muy bien por resonancia magnética. Y también podemos ver algunas partes funcionales, porque dependiendo cómo se comporten en las diferentes secuencias y con el contraste podemos sospechar qué procesos fisiopatológicos están ocurriendo en este momento. Entonces, ese es el estándar de oro. La resonancia magnética es la técnica de elección para la valoración de la columna, de la columna. Sin embargo, siempre se debe complementar con una radiografía. Muy bien. Entonces, como estábamos hablando anteriormente de las estructuras de los cuerpos vertebrales, las estructuras vertebrales, tenemos las vértebras típicas y las vértebras atípicas. Las vértebras típicas, ya como lo habíamos mencionado, las diferentes porciones que la constituyen, y en la columna cervical, por ejemplo, tenemos dos vértebras que son atípicas. Una es el atlas, que es el primer cuerpo vertebral cervical, que tiene una forma como de arco, y en el cual se va a posar el cráneo, ¿verdad? Va a servir como soporte para el cráneo. Entonces, en este diagrama que estamos observando acá, podemos observar o podemos identificar las diferentes porciones que lo constituyen. Y en la imagen de la izquierda de la pantalla, podemos observar una tomografía en un corte axial en ventana ósea para poder comparar estas dos imágenes. Y podemos ver bien aquí el arco vertebral, cómo se forma, el agujero vertebral está formado por el arco posterior y el arco anterior, ¿verdad? Arco posterior y arco anterior. Podemos ver la carilla articular para la apófisis odontoide del segundo cuerpo vertebral. Esta es la apófisis odontoide que estamos viendo acá. Podemos ver las masas laterales y los agujeros transversos. En la siguiente, el segundo cuerpo vertebral cervical es el axis. Y en este podemos observar también el diagrama en la figura de la izquierda y una reconstrucción coronal en la figura derecha de una tomografía en ventana ósea y donde podemos comparar esta imagen y vemos el perfecto detalle anatómico óseo que nos brinda la tomografía, ¿no? Podemos compararlo muy bien, estamos viendo principalmente este detalle, la apófisis odontoides del segundo cuerpo vertebral cervical o axis. Tenemos las vértebras torácicas. A medida que la columna va descendiendo de nivel, va aumentando de tamaño, ¿verdad? Porque va a necesitar sostener mayor peso corporal. Las vértebras torácicas tienen su cuerpo vertebral, lo podemos ver acá también en una imagen de tomografía en ventana ósea, en un corte axial. Nos estamos observando el cuerpo vertebral, comparando con el diagrama, el agujero vertebral formado por los arcos anteriores y posteriores, y estamos viendo las carillas articulares donde se están acoplando estructuras costales, ¿verdad? Tenemos las costillas acopladas a este lado. Esta es una característica de las vértebras torácicas que tienen las carillas articulares para las costillas. Y las vértebras lumbares son las que tienen el mayor volumen, el mayor tamaño y la mayor firmeza, ¿verdad? Son las vértebras más fuertes de la columna vertebral porque necesitan sostener el peso corporal. Lo podemos ver en esta imagen otra vez, una tomografía, corte axial en ventana ósea. Muy bien. También
no menos importante, el sacro y el coxis, que es la parte terminal de la columna vertebral, el coxis constituyendo una porción vestigial, de una cola vestigial. Entonces, ya como habíamos dicho que la columna vertebral es una estructura dinámica, no una estructura móvil, se está en constante movimiento, entonces debemos tener un sistema de amortiguación. ¿Qué constituye este sistema de amortiguación? Lo constituyen los discos intervertebrales. Los discos intervertebrales están compuestos por un anillo fibroso, que se llama las fibras de Sharpey, y un núcleo pulposo, que es en su mayor parte líquido. También es importante conocer esto. ¿Por qué? Porque en el transcurso del tiempo se va degenerando, el disco va perdiendo líquido y por lo tanto va perdiendo altura. Es por eso que un paciente joven que tenía determinada altura, cuando ya alcanza la vejez, va a disminuir el tamaño, por eso mismo, porque disminuye la altura de los discos intervertebrales como proceso normal del envejecimiento. Tenemos un diagrama en donde estamos observando el disco intervertebral. Está compuesto por el núcleo pulposo y las fibras del anillo fibroso. En el lado derecho de la pantalla podemos observar una imagen por resonancia magnética, una proyección sagital, donde estamos viendo que el núcleo pulposo se ve hiperintenso. Esta es una secuencia T2. El líquido se va a ver hiperintenso. Y como está bastante compuesto de líquido, entonces lo vamos a ver de esta forma. Asimismo, las fibras del anillo fibroso se van a ver hipointensas, ¿verdad? Es decir, más oscuras. También, si lo traspolamos esta información a una tomografía, estamos viendo aquí una tomografía simple en ventana ósea, donde visualizamos el núcleo pulposo, a diferencia de la resonancia donde se miraba hiperintenso, en esta se va a observar hipodenso, porque sabemos que el agua se ve hipodensa y las fibras del anillo se van a ver un poco isointensas a las estructuras musculares o ligeramente hiperintensas. Esto es solo para que vean anatómicamente cómo se va desarrollando. Entonces tenemos también, estamos comparando lo que vamos a ver en una resonancia magnética. En el lado izquierdo es una resonancia magnética, una proyección axial, una secuencia T2, y en el lado derecho estamos observando una tomografía en ventana de tejidos blandos, en un corte axial. Entonces vamos a comparar qué es lo que vamos a ver anatómicamente. Si nosotros lo vemos así, a grosso modo, estamos viendo que la resonancia magnética tiene un mayor detalle, se mira mucho mejor, se mira la interfase clara entre las diferentes estructuras, porque por eso es que la resonancia es el estándar de oro para la evaluación de la columna. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos compone. Tenemos las fibras del anillo fibroso. Como habíamos dicho anteriormente, en la resonancia, en una secuencia T2 se van a ver hipointensas y en la tomografía las vamos a ver isodensas a las estructuras musculares o ligeramente hiperdensas. Asimismo, el núcleo pulposo que se mira hiperintenso en la resonancia magnética se ve hipodenso en la tomografía. También otra estructura que tenemos que tomar en cuenta es el canal raquídeo. El canal raquídeo lo vamos a ver hiper intenso en la resonancia porque tiene líquido cefalorraquídeo y el líquido sabemos que se ve hiperintenso. Y en la tomografía la vamos a ver hipodenso porque tiene líquido así mismo. Si podemos observar, nos llama la atención estas pequeñas áreas hipointensas que son las raíces de la caudequina, ¿verdad? En el canal raquídeo. Entonces vemos cómo hay mayor detalle en la resonancia magnética. También tenemos que ver el foramen neural, ¿verdad? Por donde pasan las raíces nerviosas y lo estamos viendo acá, el espacio que existe por donde pasan las raíces nerviosas. Otra estructura importante que tenemos que valorar son las facetas articulares, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estas pueden producirse hipertrofia de las mismas en los cambios degenerativos y esta hipertrofia puede ocasionar eh, disminución o una estenosis de los conductos. Y ya vamos a ver más adelante de esta patología. Y otro estructura importante son los ligamentos amarillos, ¿verdad? Los ligamentos amarillos, como lo estamos viendo acá, los vemos en la resonancia magnética y en la tomografía. Vemos que se ven con mayor detalle en la resonancia magnética. Y el ligamento longitudinal posterior, que nos va a servir como un soporte, ¿verdad? Que contiene el disco. Y se encuentra en toda la columna y sirve para evitar los movimientos de hiperextensión o hiperflexión.
Entonces, el análisis sistemático que tenemos que tener para evaluar la columna, tenemos que tener una visión general de qué es lo que está pasando en este paciente. Es importante que tengamos la clínica también de los pacientes para poder hacer eh, un abordaje completo. Tenemos que ver la alineación de los cuerpos vertebrales, si están alineados o no, si hay roscoescoliosis, ¿verdad? Las estructuras óseas, si presentan una adecuada densidad en la tomografía, o si en la intensidad de señal de la médula ósea es normal, en la resonancia magnética. Podemos ver la médula, las raíces, tenemos que verlas, las articulaciones, los canales, los recesos, y por último, partes blandas, articulaciones activadas. En la visión general tenemos que identificar grandes alteraciones, si ha tenido un trauma reciente, si hay metástasis o hay afectaciones generales o difusas. Importante en la resonancia magnética ver las secuencias T1, porque una vértebra hipointensa en T1, y si hay más cuerpos vertebrales hipointensos en T1 y con esta hipointensidad se extiende hacia los elementos posteriores, ojo, es una bandera roja, como siempre nos recuerda la doctora Bu. Hay que sospechar en algo infiltrativo cuando ocurre esto. También tenemos que valorar los cambios degenerativos y la severidad, si son leves, moderados o severos. Y tenemos que ver si hay anomalías de la transición. Ahora, hablando básicamente de la nomenclatura, entonces los términos generales que tenemos que acuñar para hacer descripciones de diferentes patologías o de diferentes procesos que están ocurriendo en la columna. Esta es nomenclatura estandarizada mundialmente. Entonces tenemos el disco normal, que lo habíamos visto antes, como se miraba. Está formado por el núcleo pulposo y las fibras del anillo fibroso y es el sistema de amortiguación. Tenemos qué es lo que pasa. Las enfermedades degenerativas tenemos que catalogar. Estas enfermedades degenerativas tienen que ver con la degeneración, la hernia discal y la fisura anular. Pueden ser estos tres tipos. Puede haber una degeneración, hernia discal o una fisura anular. Dentro de la generación discal hay diferentes cambios que van desde la evolución normal de la edad a los cambios patológicos en el disco. Clásicamente se dividía en espondilosis deformans, que afecta principalmente el anillo fibroso y las apófisis adyacentes, y en la osteocondrosis intervertebral, que afecta esencialmente al núcleo pulposo, el cuerpo y platillo vertebral, y además puede incluir extensas fisuras del anillo fibroso. Entonces, radiológicamente, la degeneración, ¿qué es lo que va a incluir? La deshidratación, la fibrosis, disminución del espacio intervertebral, gas intradiscal, movimiento discal, fisuras anulares, degeneración mucosa del anillo, osteofitos, cambios inflamatorios o esclerosis de los platillos vertebrales. Bien, tenemos un ejemplo acá, en donde estamos visualizando, en el lado izquierdo de la pantalla, visualizamos una tomografía en ventana ósea, en una reconstrucción sagital. Y en el lado derecho estamos observando una imagen por resonancia magnética, en una proyección sagital, en una secuencia T2. Entonces, en la tomografía, ¿qué es lo que vamos a evaluar? Vamos a ver la estructura ósea. Y como estamos observando acá, hay una formación de excrescencias óseas anteriores que se denominan osteofitos. Estos osteofitos son cambios degenerativos y pueden fusionarse y formar sindesmofitos. Otra cosa que nos llama la atención en la columna es la disminución del espacio intervertebral entre L5 y S1, así como la esclerosis de los platillos o de las plataformas vertebrales. Estos son cambios degenerativos que habíamos visto que mencionaba. En la imagen por resonancia magnética, igual observamos una disminución del espacio articular, ¿verdad? Generalizada, principalmente a nivel de L2, L3. Y estamos viendo otra cosa que nos llama la atención. Si recordamos que el núcleo pulposo se miraba hiperintenso, lo vemos acá, no estamos visualizando adecuadamente el núcleo pulposo porque se ha vuelto hipointenso, es decir, que ha tenido deshidratación. Y otra cosa que llama la atención, que vamos a ver en otra diapositiva, son estas. A nivel de las plataformas vertebrales, donde estamos observando una hiperintensidad. Ya vamos a ver qué significado tienen estos. Aquí estamos viendo los cambios MODIC. Los cambios MODIC pueden ser tipo 1, 2 y 3. Los cambios MODIC son procesos que están sufriendo los cuerpos vertebrales, que tienen que ver con la degeneración. Entonces, en los cambios MODIC tipo 1, tenemos que tomar siempre, para describir estos cambios MODIC, tenemos que tomar dos secuencias, el T1 y el T2 en resonancia magnética. En las T1, en los cambios MODIC tipo 1, vamos a observar que se va a ver hipointensa en T1 e hiperintensa en T2. ¿Por qué? Hay tejido fibrovascular, hay cambios inflamatorios y hay edema.
El edema, ¿verdad? O el líquido, si nosotros recordamos, lo vamos a ver hipointenso en T1 e hiperintenso en T2. Y estos cambios inflamatorios, por eso nos van a dar esa señal en la resonancia magnética. Ahora, en, en los cambios MODIC tipo 2, lo que ocurre es una sustitución de la médula ósea por grasa. Sabemos que la grasa se observa hiperintensa en T1 e hiperintensa en T2. Y por eso eso es lo que nos va a indicar esta señal en los cambios MODIC tipo 2. Y en los cambios MODIC tipo 3 son los cambios de evolución más antiguos. Aquí lo que ocurre es una esclerosis reactiva. Si recordamos la esclerosis reactiva o la esclerosis es la calcificación. Y la calcificación, ¿cómo se mide en la resonancia? Con ausencia de señal. Entonces se van a ver hipointensas en T1 e hipointensas en T2. Ahora bien, el otro término que debemos utilizar es el abombamiento discal de prominencia del anillo fibroso o protrusión anular difusa. ¿Qué es lo que pasa aquí? El disco sobrepasa los límites de las apófisis vertebrales a lo largo de la circunferencia discal y se va a producir entonces un abombamiento discal difuso y leve sobre el espacio, el límite del espacio discal, que sea menor de 3 milímetros. Y frecuentemente estas se pueden asociar con roturas del anillo fibroso. Entonces, ¿qué tipos de abombamientos tenemos? Pueden haber abombamientos difusos o abombamientos asimétricos. Los abombamientos difusos llaman la atención también que causan una deformación del disco, porque los discos generalmente van a tener una forma como un frijolito. Y en los abombamientos va a cambiar esta forma y es como la palabra lo dice, es abombado. Va a perder su forma normal de frijol y se va a ver abombado. Y el abombamiento asimétrico va a ocurrir eh, cuando son superiores al 25% de la circunferencia total del disco. Y suelen ser adaptaciones a malformación, a deformidades vertebrales adyacentes, por ejemplo, una rotoescoliosis. Entonces, aquí estamos observando una imagen por resonancia magnética en una secuencia T2, proyección axial, en donde estamos viendo que el disco se ve redondeado, ¿verdad? Estamos observando el disco redondeado y que se extiende un poco más allá de los márgenes. No causa mayor cosa. Pueden ser cambios normales, no es de un abombamiento difuso, no es por qué preocuparse, ¿verdad? Puede ser algo normal, como lo hemos mencionado. Entonces, tenemos también las fisuras anulares. Estas son las separaciones que ocurren en las fibras del anillo fibroso o de las fibras anulares y el hueso vertebral. ¿Y cómo se van a ver? Se van a ver como zonas de alta intensidad o hiperintensidad en las secuencias T2. ¿Por qué? Porque representan líquido o tejido de granulación. Y importante en esto, como es una rotura que produce cambios inflamatorios, puede realzar tras la administración del medio de contraste. Están presentes en casi todos los discos degenerados y frecuentemente son asintomáticos. Y en función de su orientación, pueden clasificarse en concéntricas, en radiales o fisuras transversas. Aquí estamos observando un ejemplo de la fisura anular, que lo que ocurre son las fibras del anillo se van a separar, se van a romper y entonces puede salir material discal. Y puede haber cambio inflamatorio, acumulación de líquido. ¿Y qué es lo que va a ocurrir acá? Estos cambios inflamatorios van a dar una señal de intensidad alta en la resonancia magnética. Estamos viendo aquí otro ejemplo de un abombamiento discal difuso. Vemos igual como perdió la forma normal del disco, ¿verdad? Y eso es en general. Y el abombamiento asimétrico vemos que es más este ejemplo es más del lado derecho y son a más del 25% de la circunferencia total del disco, ¿verdad? Pueden ser variantes de la normalidad. Ahora bien, las hernias de disco, este es el término que se debe utilizar, hernia de disco, ¿verdad? O hernias discales. Se va a definir como un desplazamiento localizado o focalizado que tiene que ser menos del 25% del material discal. El material discal vamos a incluir el núcleo pulposo, cartílago, hueso podiciero fragmentado, fibras anulares o combinación de los mismos. Y se va a extender por fuera de los límites del espacio discal. Puede ser contenida si está recubierta por fibras del anillo, del ligamento longitudinal posterior, o puede ser no contenida si no tiene esta cubierta. En función de su contenido, pueden ser protrusiones o extrusiones. Cuando el diámetro máximo del fragmento discal herniado es menor que la base del disco medido en el mismo plano, es una protrusión. Y cuando el diámetro máximo del fragmento discal herniado es mayor que la base medida en el mismo plano, entonces es una extrusión. Estas extrusiones suelen asociarse con defectos del anillo fibroso y normalmente son no contenidas, ¿verdad? Porque está este defecto del anillo fibroso, que forma como un cuellito por donde sale el material discal.
Entonces, para entender mejor estos conceptos, vamos a pensar que las hernias fueran como una cabeza con un cuello. Cuando en un mismo plano la cabeza es más grande que el cuello, entonces es una extrusión, ¿verdad? Cabeza grande, cuello delgado. Cuando el cuello es más grande que la cabeza, entonces será una protrusión. Y si no nos queda claro el concepto, ya tenemos ahí. Un cuello largo y delgado, una extrusión. Un cuello corto y ancho es una protrusión. Muy bien. A veces una hernia puede tener un aspecto de protrusión en un corte y de extrusión en otro. Cuando tenemos esto, entonces vamos a considerar que se trata de una extrusión. Las extrusiones también pueden clasificarse como migración o secuestro. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando extra extrusión, como decíamos, ¿verdad? El material discal sale y tiene esta base pequeña, esta base larga y delgada, como el cuellito delgado. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Puede movilizarse en situación caudal o situación cefálica. Cuando ocurre esto, que se ha movilizado el disco hacia arriba o hacia abajo, pero está en contacto, no ha perdido el contacto con el disco madre, entonces se trata de una migración, ¿verdad? Cuando ocurre pérdida del contacto con el disco madre y el material discal puede irse caudal o cefálico, entonces se denomina secuestro. Estamos viendo aquí un ejemplo. En el lado izquierdo, estamos viendo cómo el material discal se ha venido y se ha desplazado hacia abajo, hacia el otro cuerpo vertebral. Y esta se llama migración porque vemos que todavía está en contacto, no se ha separado del disco madre. Mientras que el otro, el material discal, ¿verdad? Vemos incluso cómo ha cambiado su intensidad con respecto al disco madre. Está separado del mismo y también ha viajado en sentido caudal. Pero como se ha separado, se trata de un secuestro. Una cosa importante aquí es que estos secuestros siempre hay que contrastarlos. ¿Por qué? Porque hay que hacer diagnóstico diferencial con etiología neoplásica. Los discos no realzan. Material discal no va a realzar. Si es algo neoplásico, sí va a realzar. Entonces, según la localización, las hernias discales pueden ser centrales, ¿verdad? Estas son mediales a las facetas articulares y son menos frecuentes porque el ligamento longitudinal posterior es más fuerte en esta zona. Entonces el disco puede herniarse un poco a la derecha o a la izquierda, ¿verdad? Esta es la porción central, pero siempre vamos a estar un poquito lateralizadas, ¿verdad? En toda esta porción de aquí podemos observar, ¿verdad? Que se puede desplazar un poquito. Esto va a constituir la porción central, todo esto verde. Y si está en cualquier lado de ahí, es una hernia tipo protrusión o extrusión y de localización central. ¿Qué es lo que pasa cuando está desplazado un poco a la derecha o a la izquierda? Vamos a utilizar el término central derecha o central izquierda. Vamos a tratar de no utilizar los términos paracentrales. Ahora, la otra zona es en la región subarticular. Estas sí son las hernias más frecuentes, porque es aquí donde el ligamento longitudinal posterior no es tan fuerte. Entonces va a permitir las herniaciones del material discal. Las hernias foraminales, justo aquí en el foramen neural, son menos frecuentes, son un 10 a 15%, son un 5 a 10%, pero son muy sintomáticas porque van a producir bastante dolor por la compresión de las raíces nerviosas. Y las menos frecuentes son las extraforaminales, son muy raras de encontrar. Entonces, en el plano craneocaudal tenemos que describir si estas se encuentran a nivel del disco intervertebral, a nivel del pedículo supraclavicular, a nivel del mismo pedículo o debajo del pedículo infrapedicular. Ahora bien, también tenemos que considerar las estenosis del canal. Existen tres tipos de estenosis: la estenosis de canal central, las de los recesos laterales y de la de los forámenes de conjunción. Entonces tenemos que valorar las áreas donde vamos a ver. La de los recesos laterales, que es el área visualizada en azul, la en amarillo es la región foraminal y lo blanco es la extraforaminal. Y es aquí diferentes causas de estenosis, puede ser hipertrofia facetaria, ligamentaria, las mismas protrusiones pueden causar la estenosis, los abombamientos, incluso si son asimétricos, podrían causar una eh, estenosis y también la presencia de hipertrofias musculares o lesiones neoformativas, cualquier cosa puede ocurrir que nos cause una estenosis del canal.
Entonces, la clínica corresponde con dolor radicular en miembros inferiores y claudicación neurogénica, es decir, que el dolor va a ceder cuando se presenta el dolor al caminar, va a ceder una vez que adopte la sedestación. De esta patología es que es la principal indicación de cirugía en adultos mayores de 65 años. Ahora, aquí vamos a valorar cómo vamos a valorar la estenosis. Vamos a ver las distancias. Eh, la porción roja es a nivel foraminal. Esta distancia tiene que ser solo de 4 a 5 milímetros. Menor a eso, ya estamos hablando de una estenosis. Ahora, el diámetro anteroposterior de los márgenes óseos, ¿verdad? Debe ser de una distancia de 15 milímetros. Algunas literaturas lo mencionan de 12 a 15 y otras menor de 10. Entonces, pero ya menos de 15 milímetros ya tenemos que sospechar que está en el límite inferior de la normalidad o ligeramente disminuido. Sí, menor de 10 definitivamente, menor de 2, de 10 a 12, menor de eso definitivamente está estenosis. La otra distancia que tenemos que ver es a nivel de los pedúnculos. La distancia interpeduncular tiene que ser mayor de 18 milímetros. ¿Verdad? La causa fundamental de esta estenosis en la población adulta es el proceso degenerativo. Fundamentalmente se deriva de los cambios productivos en los elementos posteriores, ¿verdad? La hipertrofia facetaria y ligamentar. Muchas veces conviene realizar una valoración conjunta de las secuencias T2, tanto de proyecciones axial como sagital, para valorar la estenosis y su grado. Muy bien. Básicamente eso es lo más básico y resumido de la nomenclatura. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos para recordar lo que ya vimos en esta clase. Ejemplo número 1. ¿Qué tenemos acá? Estamos observando dos imágenes por resonancia magnética en secuencias T1 y secuencia T2 en un plano sagital. Sabemos que es T1 porque el líquido cefalorraquídeo se ve hipointenso y aquí lo vemos hiperintenso en la T2. Asimismo, estamos observando los discos intervertebrales se ven mejor, más definidos en las proyecciones, en las secuencias T2. ¿Qué nos llama la atención aquí? Bueno, hay cambios degenerativos, ¿verdad? Hay disminución de los espacios intervertebrales, pero llama algo fuertemente la atención la hiperintensidad de las plataformas vertebrales, como habíamos dicho anteriormente. Vemos que está hiperintensa en T1 e hiperintensa en T2. Entonces son cambios MODIC. ¿De qué tipo? Si dijimos que los cambios MODIC tipo 1 eran hipo, hiper, MODIC tipo 2, hiper, hiper y MODIC tipo 3, hipo, hipo. Entonces estamos hablando de cambios MODIC tipo 2, ¿verdad? Cambios por sustitución grasa. Siguiente ejemplo. Estamos viendo una resonancia magnética de columna lumbosacra en secuencias T2. Lo estoy identificando por el líquido cefalorraquídeo que se ve hiperintenso. En una proyección axial y una proyección sagital. Estamos viendo el disco. Esta sería la forma normal del disco, pero estamos viendo que aquí hay una salida de material discal, ¿verdad? Igualmente lo estamos viendo en la secuencia T2 sagital y hay una salida del material discal más allá de los límites de donde debería estar el disco. Y esta salida vemos que tiene una base ancha, ¿verdad? Y una cabeza más pequeña que la base. Entonces, estamos viendo a qué nivel está. Dijimos que había la región central, la región subarticular, la región foraminal, la región extraforaminal. Entonces tenemos una hernia. Sí, es una hernia de disco. ¿De qué tipo? Si dijimos que era una base ancha, es una hernia de tipo protrusión. ¿Dónde está localizada? ¿En qué región? En una región subarticular. ¿Y de qué lado? Del lado derecho. Y el anillo fibroso, llama algo la atención a nivel del anillo. Llama la atención la hiperintensidad en las fibras. ¿Qué es lo que pasó con este anillo? Sufrió una fisura. El siguiente ejemplo, tenemos una eh, resonancia magnética en secuencia T2 en un plano sagital. Y aquí lo que estamos visualizando es una protrusión de material discal hacia arriba en la plataforma del disco siguiente, ¿verdad? Del disco superior. Estas se llaman herniaciones intravertebrales, ¿verdad? Que son otros cambios degenerativos.
y también reciben el nombre de nódulo de Schmorl. Ahora bien, estamos viendo otra imagen por resonancia magnética en una secuencia T2 en un plano axial, en donde estamos observando el disco ha perdido su forma levemente y estamos viendo aquí una salida más allá de los límites discales de material discal que está entrando en contacto con el saco dural y lo está aplanando ligeramente. Entonces, tenemos una hernia. ¿De qué tipo? Es una hernia de tipo protrusión. ¿Dónde está localizada? Región central, región subarticular, región foraminal y extraforaminal. Está entonces en la región central. ¿Y hay estenosis o no hay estenosis? Pues aquí tenemos las medidas. Entonces, en los márgenes óseos, decíamos que tenía que medir de mayor de 15 milímetros, pero podíamos tomar de 12 a 15. Entonces vemos que esto mide 12 milímetros, quiere decir que está en el límite inferior o ligeramente disminuido. La distancia interpeduncular tenía que ser mayor de 18 milímetros. Aquí lo que podemos encontrar son hipertrofia ligamentaria. Entonces, esta mide 19.8, quiere decir que está dentro de límites normales. Y por último, a nivel foraminal, habíamos dicho que tenía que ser de 4 a 5 milímetros y este mide 2.2 milímetros. Entonces, es decir, que está disminuido. Entonces, sí hay una estenosis a nivel de los forámenes y a nivel del canal. Y bien, eso es todo por hoy. Gracias por su atención. Esta es la bibliografía. Espero hayan comprendido bien la clase. Les agradezco su atención.